Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Sara Jiménez, una mujer que nos enseñará a dejar nuestras cargas y preocupaciones en las manos de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Sara Jiménez es de nacionalidad paraguaya, oriunda de Caguazú, Paraguay, tiene 37 años y viene de una familia de 3 hermanos, uno mayor y 2 menores. Está casada con Israel Zambrano y juntos tienen 2 hijos, Sefer e Itaí. La infancia de Sara está llena de buenos recuerdos gracias a su padre, quien les enseñó del amor de Dios y fomentaba los cultos familiares mientras contaba historias bíblicas. Con el paso de los años, Sara comenzó con problemas de salud, los cuales arrojaron un resultado devastador, poniendo su vida en las manos de Dios y entregando todo a Él. Sara es un testimonio vivo de los milagros que solo realiza el Señor. Vamos a conocer la historia de Sara Jiménez. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Sara Jiménez. Ella es paraguaya y nos contará cómo vive su vida de la mano de Dios y cómo Él ha obrado en diferentes circunstancias y por supuesto vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Sara, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar aquí con ustedes. Un poco nerviosa por estar en las cámaras, pero contenta de poder compartir un poco de la historia también. Nosotros felices de tenerte, siéntete como en casa, conversando. Afuera allí los nervios solo vamos a conversar y de ver cómo Dios ha marcado tu identidad como hija de Dios, cómo Él ha estado en diferentes circunstancias. Eso queremos resaltar, contar, explicar para quienes de pronto están recién allí en la sintonía. Cuéntanos, querida Sara, ¿en qué parte de Paraguay te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Tu familia? Queremos conocerte. Yo vivo en una ciudad pequeña de Paraguay, en el campo. Esta ciudad se llama Buyaperí, es parte del departamento de Paraguarí. Está más o menos en el centro de la parte oriental de Paraguay. Es un lugar con mucho campo, mucho bosque, mucha agua, digámosle así, porque hay muchos arroyos y ríos cerca. Vivo aquí con mi familia, estoy casada, tengo 2 hijos. Mi hija mayor tiene 16 y mi hijo tiene 5 años, ya está por cumplir 6. Mi esposo es médico y bueno, y trabajamos de forma particular. Qué lindo, Sara, que Dios te bendiga mucho allí, junto a tu esposo, junto a tus hijitos y donde viven también. Siempre mencionamos aquí en el programa que vivir rodeados de la naturaleza hace la diferencia, aporta muchísimo a nuestro bienestar, a nuestra salud, así que me encanta y bueno, que Dios te bendiga mucho allí con tus hijitos y tu esposo. Querida Sara, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia, tus padres conocieron del Señor, que te cuentan allí la historia y los recuerdos que tienes de tu infancia respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Sara. Bueno, yo nací en una familia adventista. Mis padres ya eran adventistas cuando se casaron, pero mi papá conoció recién el Evangelio cuando tenía alrededor de 18 años, cuando estaba en el último año de su colegio. Sus papás no aceptaron, principalmente su papá era muy cerrado. Su mamá sí aceptó más, trató de ablandar a su papá, pero su papá no aceptó. Mi papá proviene de un lugar del campo, bien del campo, en el mismo departamento donde estamos nosotros, un poco a unos 100 kilómetros más o menos de donde vivimos, y pasó muchas dificultades con su papá para poder guardar, para poder seguir lo que había conocido, para poder abrazar su fe. Mi mamá sí conocía un poquito más de niña, eso de los 8 años, pero sus papás
llegado el tiempo, pasado el tiempo, como las tradiciones y la religión que tenían antes era muy fuerte, entonces se apartaron y fueron muy contrarios a ellas, tanto a mi mamá como a mi tía, que son dos hermanas gemelas. Y bueno, así ellos conocieron el Evangelio. Cuando ellos se casaron, mi papá era colportor, vendía libros religiosos, de salud, de educación, así haciendo visitas de casa en casa. Y así fue que nacimos los tres primeros hijos. Pero mi papá era, como te dije, era colportor y era de una forma misionera. Entonces él viajaba de muchos lugares a diferentes regiones. Bueno, en uno de los lugares donde él viajó, nací yo. O sea que no conozco mucho el lugar donde nací, solo de paso. Pero hasta que nacimos los tres, bueno, él estaba trabajando de colportor y cuando mi hermanita tenía 2 años, él recibió el llamado para ir a estudiar teología a Bolivia. Y ahí fue que fuimos todos para allá. ¿Qué significó para ti esa crianza y de tu papito también, un valiente de Jesús, decidir por él pese al conflicto? Dice que deje a padre, madre en mi nombre, yo lo voy a bendecir inmensamente, en otras palabras, Sarita, y lo que significó para ti esa crianza, porque tu papá aceptó el llamado para estudiar teología y ser pastor, ser hija de pastor, Sara. Mi papá, a pesar de no haber nacido en una familia cristiana ni haberse criado así, él tenía una costumbre de hacer siempre el culto familiar con nosotros y tocaba la guitarra. A los tres primeros hijos, que estuvimos en la época de su estudio, porque el menor nació ya cuando él fue pastor, nos encanta cantar. Él nos hacía cantar siempre, siempre en el culto familiar tocaba la guitarra, cantaba, él nos contaba así historias de cuando era niño que nos podían dar alguna enseñanza, o si no también otra cosa que nos contaba los relatos bíblicos, lo hacía así muy vivencial. Y nosotros los tres tenemos un amor muy fuerte. Bueno, mi hermano menor también, pero no vivió esta experiencia así tan fuerte. Tenemos un amor muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el Señor, con su trabajo, con la iglesia. Fue una experiencia muy linda, aparte de estar en la universidad con él y de vivir en ese ambiente donde hay tantas programaciones lindas. Fue algo muy lindo, realmente la infancia fue muy especial. Creo que uno de los mayores regalos que un padre, una madre puede dejar a sus hijos es el amor por Dios y que se dé un ambiente donde esté la alabanza, el estudio de la Biblia y eso te marca significativamente, te deja unas raíces gigantes, una identidad bien clara como hija de Dios, de que Jesús lo es todo, de que Dios es importante, de que debemos temer a Él y eso sin duda es significativo. Uno de los momentos más difíciles en tu vida, querida Sara, o complejos, fue con respecto a tu salud cuando tenías alrededor de 18 años. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo ahí el tú a tú con Dios fue importante y él respondió, Sara. Para comentar un poquito de cómo se dio todo esto, yo por lo general soy un poco ansiosa, hiperactiva, así. Por lo general mi mamá siempre cuidó el tema de nuestra alimentación, siempre trató de que tengamos una alimentación muy saludable, pero a pesar de eso, yo empecé a tener algunos problemas gástricos. Estaba en primer año en la Facultad de Medicina y empecé a tener unos problemas, una pesadez, así, molestias gástricas, entonces fui a consultar con uno de los docentes que tenía. Entonces, él era un gastroenterólogo, trabajaba en el Instituto Gastroenterológico de la ciudad donde vivíamos. Estábamos en Bolivia en ese momento. Mi papá, después de terminar teología, vino a Paraguay, después volvimos a Bolivia y cuando estuvimos en Bolivia pasó todo esto. Entonces, él me mandó a hacer un análisis que es un rayos X con contraste, que te hacen tomar un líquido y cuando te sacan la placa, los rayos X como que todo brilla y para ver qué es más o menos lo que está pasando por dentro. Y bueno, ahí el diagnóstico reveló que tenía un tumor en el estómago, tenía una gastritis crónica, atrófica, mis células se iban atrofiando, ¿sí? Y mi duodeno, que es la primera parte de mi intestino, estaba inflamado.
Entonces yo no sentía muchas molestias así gástricas, más era la pesadez, no tenía ese reflujo que la mayoría dice tener cuando tiene gastritis, ¿verdad? Y el doctor quedó sorprendido porque era muy joven como para que me pasara eso. Entonces pidió repetir el estudio, me volvieron a hacer y el resultado fue el mismo. Eh, Mis papás quedaron mal por el diagnóstico, ¿verdad? Eh, en ese entonces yo estaba enamorando con el que ahora es mi esposo, que ya era médico y también quedó así choqueado por los resultados de los análisis. Entonces estábamos esperando a ver qué iba a hacer el doctor. El doctor le dijo, cuando fui a consultar con él, me dijo, bueno, me dijo, tener una gastritis así, la vamos a tratar y esa, así diciéndolo de forma cariñosa, y tener una ampollita ahí en el estómago y vamos a mirar cómo va y si es que tiene algún problema, si empieza a crecer, va a molestar, la sacamos. Y yo, qué sencillo para él, ¿verdad? Entonces el doctor pidió que hagamos la endoscopía. Mis papás estaban orando. eh, Israel, que ahora es mi esposo, también estaba orando mucho por mi salud. Yo había dejado en las manos de Dios también que Él decidiera qué es lo que iba a pasar con mi salud, ¿verdad? Conmigo. Y el día que tenía que hacer la endoscopía, el doctor me pidió una endoscopía, estaba con mucha paz, con mucha tranquilidad. El día antes le dije a mi esposo, al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Le dije, eh, mejor ya no hagamos la endoscopía, yo creo que ya estoy bien, le dije así, ¿verdad? Así como que con una confianza, con algo que me salió así muy de adentro, y fuimos a hacer la endoscopía, y cuando estábamos ahí en el hospital, ya yo estaba en la camilla, ahora yo me volví a hacer una endoscopía después y me hicieron dormir. En ese momento o en ese tiempo no me hacían dormir, me hacían la endoscopía así al vivo. Yo sentía el tubo ese que entraba por la boca y bueno, y todo eso. Entonces escuché que los doctores decían, y está el doctor que le mandó a hacer y el doctor no pudo estar ese día, estaban otros doctores que estaban ahí y estaban mirando en la pantalla y dice, llamen al doctor, no, el doctor no estaba. En ese momento no estaba en el hospital. Entonces vengan, graben, traigan una cámara, graben, graben, dice. Y ven, y el estómago estaba normal, no había gastritis crónica, atrófica, no había ningún tumor en el estómago y tampoco el duodeno también estaba bien, estaba completamente bien. Fue así un milagro, me empecé a sentir mejor desde días antes, empecé a comer, cosa que ya casi no hacía, no tenía apetito prácticamente. eh, y fue un milagro que Dios hizo en mi vida, una oportunidad de vivir. Y bueno, Dios había sanado mi parte física, ¿verdad? Y de ahí en adelante, de a poquito también fue sanando mi parte mental, porque la ansiedad es un problema que muchas veces acarrea. Mi papá decía, como en su tiempo de corportor y demás, decía que la gastritis no siempre es causada por lo que uno come, sino por lo que le come a uno, ¿verdad? Que son nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, que muchas veces a pesar de que nosotros creemos en Dios, entendemos de su cuidado, entendemos de su protección, siempre hay cosas que como seres humanos, no sé, nos presionan así como para que salga esa ansiedad, esa preocupación y vaya carcomiendo nuestra salud, ¿verdad? Y bueno, y ahí, así Dios me fue curando de a poquito en ese aspecto. Tú te emocionas un poco, Sarita, al contarlo y es que es inevitable. Dios es un milagro contigo. Tú dijiste, ya no tengo que ir a hacerme el examen, me siento bien. Dios ya hizo el milagro en mí, uno lo siente. Y cuando el Señor ha obrado en uno la oración, impresionante. Y lo que decía allí tu papito respecto a la ansiedad y esta enfermedad del siglo XXI que después de la pandemia también explotó, este exceso de futuro que tenemos. Y el Señor dice, echa vuestra ansiedad sobre mí, tranquila, todo va a estar bien. Nos ayuda a movilizarnos, a hacer las cosas importantes, a los pendientes, pero hay que regularla un poco. Y siempre el cerebro y el intestino están súper conectados, ya está científicamente comprobado. Entonces realmente ahí ver cómo Dios estaba allí obrando, tú decías físicamente y mentalmente, porque las dos están allí conectadas y nos llama también en este punto de tu historia, querida Sara, a tener cuidado de nuestra salud. De hecho, en Nuevo Tiempo tenemos el curso bíblico Mente Feliz, donde se habla allí también acerca de la ansiedad,
donde a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, ¿qué hago, Señor? Bueno, Nuevo Tiempo tiene este material súper valioso, gratuito, por supuesto, para que si estás pasando por ese exceso de futuro o exceso de pasado, que es la depresión, puedas ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicites gratuitamente en digital este material. Gracias, por supuesto, a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza Mente Feliz, porque debemos prepararnos ante estas situaciones. Y me gusta en tu historia, Sarita, cómo le dejaste todo a Dios ante esa situación de salud, que ya fue el pic de tu situación y que estaba pues, tú consciente de la situación. Intestino y cerebro están realmente conectados. Le dicen al intestino el segundo cerebro. Y si no estamos bien, anímicamente, emocionalmente, ¿cómo vamos a entregar la palabra de Dios? Uno no puede dar lo que no tiene y debemos también ser cuidadosos al respecto, querida Sarita. Y yo quiero que me cuentes de otra experiencia que tuvieron allí como familia en medio de la pandemia. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y cómo el Señor proveyó y fue también misericordioso, Sara. Bueno, Ángela, te comento un poquito más ahí. La parte de la pandemia comenzó ya desde un poco antes, una experiencia que tuvimos en cuanto a nuestra relación con Dios, que Él fue cambiando algunas cosas en la forma de que nosotros llevamos nuestra relación con Él para hacer algo más personal, algo más íntimo con Él, para tener más confianza en Él, en las cosas que hace por nosotros. Eh, y nos fue enseñando muchas cosas. A mí, principalmente en el tema de que yo no pude terminar la facultad por el hecho de que vine a vivir aquí al campo, ¿verdad? Y muchas veces eso era algo que le cuestionaba a Dios y Él me daba medio paz diciéndome que Él era quien me estaba enseñando y que Él me estaba sanando al traerme aquí al campo a vivir. Como decía, vivir en el campo es algo muy lindo. Y bueno, en eso, un poco antes de, cuando estaba empezando la pandemia, tuvimos una experiencia muy fuerte en la familia. Mi esposo dejó de trabajar, tuvo suspensión en su trabajo alrededor de 8 meses, tuvo que estar un poco alejado de la familia. Y fueron momentos así difíciles, porque fue un momento espiritual muy fuerte en el sentido de nuestra dependencia de Dios como familia, no solo a nosotros, sino a toda mi familia, padres, suegros, hermanos, cuñadas, todos. Fue un momento bastante fuerte para nosotros. Y en ese tiempo fue algo muy especial porque Dios proveyó todo. Empezó a entrar la pandemia, mi esposo es médico, justamente dejó de trabajar en un hospital que iba a ser un hospital de COVID, se convirtió en un hospital de COVID. O sea que Dios nos sacó un poquito de la pandemia, vamos a decir así, Del del centro, del campo de punto batalla pico, más ajá. fuerte, del centro del punto. Justo no estábamos viviendo donde estamos viviendo ahora y volvimos hacia aquí, volvimos hacia nuestro refugio, por decir así, hacia nuestro refugio en el campo. Y en ese tiempo, que fueron 8 meses, fue algo impresionante porque él no tenía un trabajo remunerado, trabajaba así, pero no tenía trabajo remunerado en ese tiempo. Y Dios proveyó de formas milagrosas así. Uno diría, bueno, pero la familia te cuida, igual la familia te da. Y en realidad no fue necesario que la familia nos diera algo, por así decirlo, porque mi papá siempre estaba ahí al pendiente de nosotros y nos decía, hija, necesitas algo. Y no, papá le decía, tranquilo, mira que si yo necesito, la primera persona que le voy a pedir es a vos, le decía, no, no voy a pedirle a nadie más, no le iba a pedir a un hermano, un amigo, nada, iba a ir a él directamente, pero siempre mi oración era hacia Dios. Y le decía, Señor, tú conoces nuestra necesidad y tú nos vas a proveer de acuerdo a lo que necesitamos. Y él ponía personas así incluso extrañas o personas así conocidas que no eran familia y que decían, tengo esto para vos o tengo esto para darte, sabemos la situación por la que están pasando y así Dios nos proveyó en ese tiempo de dificultad, nos proveyó todo. Le decía yo a mi papá, le decía, es algo muy lindo porque imagínate que a pesar de que mi esposo no está trabajando en la pandemia, podemos igual diezmar y ofrendar en la iglesia y es un privilegio, es un privilegio. Incluso había primas que me llamaban y me decían,
¿por qué no te inscribo en el programa en el que el gobierno está ayudando a las personas que no tienen trabajo por la pandemia? Me decía, porque sabía nuestra situación. Y yo llegué a decirle, no, prima, no hace falta, le decía, porque Dios nos provee de una forma que no te imaginas, no necesitamos. Y fue realmente lindo. O sea, es otra de las formas en las que Dios nos estaba enseñando que no es nuestro trabajo, si bien puede ser que mi esposo trabaje, no es su trabajo, sino es Dios a través de el que nos provee, el que nos sustenta, el que nos mantiene siempre. Nosotros siempre tratamos de cuidar nuestra salud, mucho más incluso después de que me pasó este tema de mi estómago, siempre traté de cuidar la salud y vimos muchas cosas lindas en el tema del cuidado de nuestra salud, cómo Dios responde y demás. Pero habían situaciones en las que, por ejemplo, parecía que nuestro estilo de vida a toda la familia le hacía bien, menos a mí. Por ejemplo, me pasó algo así cuando estaba esperando a mi hijo menor, que tenía anemia. Por lo general en los embarazos curso con anemia. Es algo medio normal en la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Y entonces empecé a hacer un tratamiento para esa anemia, pero pasaba el tiempo y parecía que mi anemia estaba peor. En vez de que mejorara, estaba peor. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo estoy haciendo el tratamiento, estoy intentando y en eso fuimos a un grupo pequeño con algunos amigos y dice, vamos a cantar, estábamos cantando para recibir el sábado. Y entonces, ¿qué vamos a cantar? Dice, yo le digo, vamos a cantar Busca Primero. Es el cántico, el himno que está inspirado en Mateo 6, que dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás será añadido. Y de repente empiezo a cantar la estrofa que dice, no solo de pan el hombre vivirá, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí fue como para mí, no, esas palabras eran para mí porque yo tan pendiente siempre del pan, de lo que iba a comer, de qué no iba a comer, de cómo iba a comer, de mi salud. Y el día siguiente me tocó la parte de la temperancia y el hermano que estaba a mi lado en la parte de esperanza y confianza en Dios decía, a cada persona que pasaba por ahí le abría la Biblia en Mateo, creo que es Mateo 3 o 4, y le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí fue como un golpe así a mi ansiedad, ¿verdad? Del tema de la comida y demás. Ahora disfruto más de la vida, las cosas que hago. No me afano tanto como antes. Digamos que Dios me da más paciencia, pero es un día a día. Es un no soltarse de la mano de Dios, es un seguir a su lado, seguir adelante, buscar una relación más íntima con Él. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Yo quiero agradecerte, Sarita, por tu tiempo, por la disposición, por tu genuinidad, por habernos comentado esta experiencia tan personal tuya, pero que puede pasarle a muchísimas personas y que pueden sentirse identificadas en este momento con tu situación. Muchísimas están pasando por lo mismo. Y bueno, quiero invitarte a partir de tu experiencia de vida, de esa carga gigante que le estás dejando a Jesús, en esa relación día a día, en esas acciones conscientes de disfrutar de la naturaleza, de barrer, de dejar de un lado el teléfono, el celular, las notificaciones, de disfrutar, de ser agradecidos, de alabar, de cantar a Dios. Todas esas cosas nos hacen tanto bien y contribuyen para atender un poco a esta ansiedad. Déjanos un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar tu capítulo. Sarita, ¿qué les dirías? Adelante. Él te da paz, te habla, te muestra a cada uno de forma especial. A veces impresiona tu mente, a veces cuando estás con alguna situación te viene una canción a la mente y Dios te habla de eso. Es maravilloso tener una relación con Dios. Y animo a cada uno a que podamos acercarnos a Dios, que a veces digo, ¿por qué si igual uno tiene tantas dificultades cuando sigue a Dios? Pienso, Dios no te libra de las dificultades, pero después me pongo a pensar, dificultades siempre va a haber, y siempre es mejor pasarla al lado de Dios, de su mano. Él te da paz, cruza contigo las dificultades, te ayuda a mirar la vida de otra forma, y uno ve el pasado y ve la persona que se va convirtiendo y dice, wow, esto sí, esto es real, esto es de Dios. Amén. Muchas gracias, querida Sara, por ese mensaje final, ese llamado, esas palabras que nos invita
a confiar en el Padre Celestial, pase lo que pase, pase la tormenta, tomar la mano de Jesús y avanzar con fe, paso a paso. El Señor está al control de tu vida, si así se lo permites. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.